Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos nuevamente en Spanish Librario y en este espacio en el cual hemos estado invitando a representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México en Chicago para que nos cuenten sobre cómo es que están realizando las operaciones durante esta crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus. Ellos nos han hablado ya de un sinnúmero de programas y actividades que podemos disfrutar desde nuestro hogar para no exponernos a un contagio. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Javier Laguna, él es el director de UNAM Chicago, y vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Salvador, qué gusto saludarte y verte tan contento como siempre. Y un saludo a todos los amigos que nos siguen donde se encuentren ahí, amigos de UNAM Chicago. A todos ustedes, muy buenos días. Oiga, doctor, pues en el pasado estuvimos hablando con usted, me parece que era todavía en la fase 1 o 2 de la reapertura de Chicago. Estuvimos hablando cómo estaban llevando a cabo las operaciones de UNAM. ¿Qué ha cambiado desde entonces, doctor? Cuénteme un poquito más. ¿Cómo han estado trabajando? Muy atinada pregunta, sobre todo por lo rápido del tiempo que ha pasado. Me dices que la vez pasada, yo lo veo que eso fue hace tanto tiempo por un lado, pero tan ayer por el otro, porque estamos viviendo una época que cada día cambian las cosas. Cada día estamos encontrando información nueva que nos obliga a reajustar lo planeado para volvernos a adecuar a la situación que vivimos. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues yo diría que ha cambiado todo. En aquel entonces compartía contigo que estábamos ya en un proceso de transitar de las actividades presenciales a las actividades en línea. Y de esa parte de en línea, pues ahí estábamos en ese proceso de aprendizaje conjunto de cómo convertir lo que hacíamos de manera presencial a un esquema novedoso que es en la parte electrónica. Simplemente como referencia a nuestros amigos que nos escuchan, sepan ustedes que teníamos en los últimos 6 años un promedio de 2,000 estudiantes al año que venían a nuestros servicios educativos. Llámense talleres, cursos y demás. 2,000 al año repartidos en todos los sentidos. Por otro lado, teníamos los eventos culturales, que la UNAM tenía su centro cultural, que pues realmente era un sitio idóneo para la expresión artística y académica de nuestros invitados y huéspedes, que muchos de los consulados latinoamericanos acreditados en Chicago hicieron de ellos, de este espacio suyo también. En fin, tuvimos un promedio de un evento y medio por semana. O sea, prácticamente teníamos, ¿qué te diré? Como 6 eventos mensuales y a veces más, donde invitábamos a la gente a que escuchara, que viera las exposiciones correspondientes, conferencias de todo tipo. Tú fuiste y transmitiste varios eventos de esta naturaleza. Y en fin, o sea, ¿cómo podemos hacer algo que reemplace esa capacidad que teníamos? Logro de muchos años de ir trabajando y atrayendo y seduciendo, entre comillas, que la gente vea la calidad de lo que ofrece la UNAM. Entonces esto nos obligó pues, a reinventarnos. Creo que estamos en un proceso todavía que no hemos terminado de reinventarnos. Esto quiere decir ser creativos, ser propositivos, ver qué ejemplos en el entorno han sido exitosos con los amigos de otras instituciones similares y copiarnos mutuamente en lo positivo y aprender de lo negativo también de los otros, qué cosas no funcionan. Y creo que todavía estamos en ese momento. No estamos todavía hemos concluido en este proceso de transición completa. Como ejemplo, simplemente pongo un curso que antes dábamos en casa con los alumnos sentados con nosotros al frente, en un número importante de ellos. Ahora hacerlo en línea, pues no quiere decir hacerlo y yo darle curso a la pantalla y que me escuchen del otro lado. Simplemente de entrada esto requirió de un ajuste prácticamente en el comportamiento de nuestra cultura hacia el acto docente de otra manera. Esto quiere decir que de alguna manera nuestros maestros tuvieron que reentrenarse a cómo ser maestros. Muy diferente ser maestro con alumnos al frente, que uno les ve la cara, se están durmiendo y agarra uno el gis y se los avienta, pues se distraen, así era antes, a una cuestión donde están en línea, en un Zoom, donde las caras, pues uno las ve, no hay este contacto personal, pero eso no quiere decir que la experiencia en los cursos en línea no tenga ya muchos años de historia. Muchas universidades lo han hecho históricamente, pero esto requiere que el cuerpo docente sea entrenado
en las capacidades y las habilidades para ser un buen maestro en línea. Y los estudiantes también. Los estudiantes acostumbrados a que el maestro se pone al frente del pizarrón, pues ahorita ya no está ahí. Entonces, todos tenemos que aprender para lograr el efecto que queremos. Que si vamos a lograr tener 2,000 estudiantes al año como antes, pues yo me imagino que conceptualmente sí. Si las virtudes de la educación en línea es que llega más gente sin tener que trasladarse y demás, bueno, pues esta es la parte positiva que nos está obligando a esas tareas de ajuste. Este proceso no ha terminado y yo creo que por lo pronto ahorita les comunico que todos los esquemas de educación, sobre todo los programas de español y talleres de esa naturaleza, pues ya todo lo que tiene que ver para junio y julio, y ahora sí todo está en línea de una manera importante. Y el número, empezamos la semana pasada, creo que tenemos un número ya importante para este bienio, que es como de cerca de 60 o 70 estudiantes ya inscritos en línea, siguiéndonos paso a paso, más todas las otras actividades. Entonces estamos ahorita en este cambio. No tenemos que aprender a no planear de una manera cerrada, sino ser siempre abierto a modificaciones sobre la marcha. Entonces esta es una parte muy importante, Chava. Doctor, ¿ha sido difícil para ustedes adaptarte a esta nueva forma de enseñar? Bueno, yo creo que es un cambio cultural, una manera de pensar diferente. Creo que en esencia no es una cuestión únicamente de tecnología, no es una cuestión únicamente de tener las capacidades de organizar los libros de texto y organizar el material que los estudiantes requieren. Finalmente es una manera de pensar diferente. ¿Cómo podemos transmitir información que de alguna manera aseguremos lo más importante, que es transmitir la capacidad de la autoenseñanza? O sea, que el alumno a través de esto puede seguir buscando información por su cuenta a través de la serie de ejercicios y tareas que se dejan para seguir complementando y ofreciendo alternativas que lo expongan de una manera de inmersión a las tareas o objetivos del programa. Entonces, que es una manera de hacer las cosas diferente. Hablaremos de eso en otro momento, pero por ejemplo, en el campo de la medicina, que por cierto vamos a tener un programa que podemos hablar al final, un nuevo programa de UNAM Chicago, o sea, en el ámbito médico, pues los médicos con los que he hablado, pues prácticamente su consulta y sus clínicas y demás, que son de atención primaria, las clínicas familiares, todo se está haciendo bajo el concepto de telemedicina. Los pacientes ya no están yendo allá y los médicos han tenido que aprender a cómo reconocer signos y síntomas y a explorar y a hacer un interrogatorio más preciso para que el paciente pueda describir qué es lo que siente y dónde le duele. Y luego en su momento tendrá otras cuestiones adicionales. Bueno, cualquier cuestión que tenga que ver con servicios personales y la educación no es diferente, porque finalmente el médico es un educador, pues requiere de lo mismo. Tenemos que aprender y a los estudiantes a que aprendan a cómo manifestar sus necesidades adicionales. Entonces esto es en esencia lo que estamos viviendo todos. Definitivamente que la vida nos ha cambiado con esta crisis de salud y todos hemos estado aprendiendo un poco más sobre cómo socializar, sobre cómo llevarnos mejor con nuestros semejantes a través de la tecnología, a través del uso de otras aplicaciones que nos permiten estar en contacto, en contacto social sin estar en contacto físicamente. Cuénteme algunos escenarios que tengan contemplados para las operaciones futuras en UNAM Chicago. Mira, hablar de escenarios es tener mucha imaginación con base en la evidencia. Los escenarios siempre van a cambiar y se modifican conforme la información nutre los procesos de perspectiva y de planeación a futuro. Estamos ahorita en una situación de expectativa todos los días, como comenzaba en un inicio, a que las cosas se van modificando. Por ejemplo, veíamos en las noticias hoy en la mañana que Chicago está en un proceso ya de antesala a entrar a la fase 4. Fase 4 es una apertura ya notable de todos los establecimientos que estaban encerrados con muchas restricciones, por supuesto, o sea, todos las conocemos. Sin embargo, esto es una cuestión que va cambiando en cada condado, en cada estado, en cada país tiene indicadores diferentes. Pero simplemente para entender que nosotros estamos sometidos a estos indicadores de apertura, pues veamos un poco lo complejo que es esto. ¿Qué implica que la alcaldesa de la ciudad
piense que pasemos a las 4 y salgamos de la 3 y de la 2 como comenzamos. Entonces recordemos cuáles son los indicadores que en términos de salud toman las autoridades para decir en qué momento ya estamos más seguros para hacer X o Z. Entonces, por un lado tenemos uno que es muy importante, el número de casos nuevos cada día. Ese es el primer indicador, que eso tiene que ser casos nuevos confirmados por las pruebas correspondientes. Entonces, ellos buscan que haya habido una disminución, por lo menos permanente, de casos nuevos en los últimos 9 días. Este es un punto. Que se vea una tendencia hacia la baja durante 9 días seguidos de casos nuevos. Otro indicador que es más objetivo, siempre y cuando se confirme el diagnóstico, son los fallecimientos por los casos. Y aquí también se busca que haya 13 días de disminución permanente de casos de tasa de mortalidad durante 13 días seguidos. Entonces tenemos los casos nuevos más la mortalidad en ese sentido. Eso tiene que ir disminuyendo. Otro indicador que se agrega a esto es la hospitalización. Y aquí viene una parte muy importante, porque la preocupación de estas epidemias, no, por supuesto que tiene que ver con el efecto y el impacto que tiene en todos los sentidos, que no vamos a hablar de ello ahorita, pero tiene mucho que ver con lo que sí podemos hacer para evitar los fallecimientos, que es la parte más importante. O sea, está el equilibrio en que prefiero, como hablamos hace un momento, me muero del virus o me muero de hambre porque no puedo trabajar. Pues ese es un equilibrio que la decisión tiene que ser muy bien pensada y es muy difícil. Y todos tienen la razón en ese sentido. Sin embargo, los hospitales son el sitio para evitar que la gente que está en situación vulnerable fallezca. Entonces, esta es una situación muy importante donde se está buscando que los casos de internamiento en hospitales también disminuyan durante 2 semanas continuamente para saber que esto está teniéndose bajo control. Además de eso viene, una vez que están hospitalizados, que haya una disminución de 14 días también en el número de las camas utilizadas en cuidados intensivos. Porque no todos los que van al hospital pasan a cuidados intensivos. Como sabes, mi campo profesional ha sido de la administración de servicios de salud, y esta parte es muy interesante cuando uno tiene que planear los servicios de salud en respuesta a cualquier contingencia. Sin olvidar que los cuidados intensivos y las camas de hospitales también están siendo ocupadas por todos los padecimientos de antes. O sea, la gente sigue enfermando de lo mismo, las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias, los problemas de corazón, las enfermedades crónicas de cualquier tipo. Ellos están yendo a los hospitales. Entonces tenemos que tener camas suficientes, pero además tener una disminución notable de internamientos a las unidades de cuidados intensivos. Y agrégale, para complicar la cosa, que en cuidados intensivos tienes los respiradores, que es finalmente lo que está ayudando a que la gente se le apoye mientras se recupera del ataque del virus, con una máquina que lo está ayudando a respirar. Y ahí lo que se busca es que prácticamente haya que no haya una utilización de respiradores más del 80%, y esto durante 14 días. Una vez que alcanzas 14 días donde tienes una sobreoferta de respiradores o de camas de cuidados intensivos y demás, entonces ya te sientes más seguro a que los contagios están sucediendo menos y hay menos casos iniciales y demás. Ahora, todo esto se agrupa y se engloba en términos de salud pública con la cantidad totales de casos que hay entre nosotros mismos. El número todavía sigue siendo muy pequeño. Veíamos hace un rato que a nivel mundial ya son 8 millones, nos caemos de espaldas de esos 8 millones. Y que el total de muertos en el mundo pues ya asciende a cifras tremendas. Y Estados Unidos pareciera que lleva el liderazgo en esos números tan complejos. Todos estos números nos llevan a tener la certeza de indicadores que en términos de salud nos llevan a pasar a la siguiente fase. Ahorita hablaremos de qué quiere decir para nosotros entrar a la fase 4. Pero antes de eso quisiera yo hacer hincapié en lo siguiente. Bueno, me regreso un paso atrás. La fase 4, como lo comentábamos, implica la apertura de espacios. Dicen que de restaurantes hasta un 50%, cines con control limitado de la capacidad que tienen para recibir gente y demás. Sin embargo, la verdadera cuestión ahorita es en qué medida las instituciones educativas, que para mi sentir, y aquí hago un paréntesis,
En un principio, en la fase 1, que todos estábamos encerrados, lo único que podía operar eran los servicios esenciales, recuerdan ustedes. Los servicios de urgencia, los médicos, la distribución de alimentos, la venta de alimentos, todas estas cuestiones de servicios de emergencia son servicios esenciales. Inclusive las tlaparerías o ferreterías eran esenciales para muchas cosas, para que la vida no llegara a un paro total, pero era lo único que operaba. Y resulta que en la fase 4, que es ya la apertura a la que estamos ya por llegar este viernes, las instituciones educativas no son parte todavía de esta apertura. No está todavía aprobado, y si cuando se abre ya están el método para cómo vamos a abrir, qué tipo de aulas, qué tipo de división de estudiantes vamos a tener en la mañana y la tarde. Estoy pensando en las escuelas públicas de Chicago, por ejemplo, pero en las universidades también, que todas ellas hasta ahorita, ninguna ha sido precisa en decir que en agosto vamos a abrir. O sea, todos están siendo muy cautos para ver cómo pintan. Y entonces las universidades y la educación, pues resulta que por un lado pues no es parte de lo esencial. Y aquí viene una cuestión muy paradójica. O sea, sabemos todos que sin educación, pues absolutamente no hay futuro. Invertir en la educación, si no lo hacemos, la vamos a pagar muy cara. Y aquí viene la preocupación. Si la educación ahorita, bajo estos indicadores que te dije, para evitar los contagios, se pasa a una etapa posterior que ni siquiera está en la 4, entonces aquí empieza a acumularse algo que nos debe preocupar mucho, que son los costos de oportunidad que estamos sufriendo. Tenemos una generación completa de jóvenes que están careciendo del proceso continuo de educación como lo tenían armado, y sobre todo en la parte más compleja, leía que todas las generaciones 2020 que se graduaron hoy de las universidades y demás, pues realmente no tienen trabajo, porque ahorita están en primera línea los que perdieron el trabajo o que están en stand-by, como dicen en inglés, para recuperarlo. Entonces, esta es una primera consecuencia indirecta de lo que se viene a futuro. Pero tenemos que revalorar el papel de la educación en este sentido y cómo recuperar el tiempo perdido para poder apoyar a las instituciones a futuro. Tú me decías cómo veíamos esto dentro de la UNAM. Y aquí el problema adicional nos lleva a una cuestión con la que quiero concluir esta primera parte. Es de entender qué hace que una persona busque un servicio personal. Hablamos de los servicios médicos, pero hay servicios financieros, hay servicios religiosos. La gente busca a quien lo apoye para ciertas cosas. En la educación, el proceso es el mismo. O sea, todo individuo para buscar un apoyo en cualquier tarea que él considere importante, la primera parte es percibir una necesidad de hacerlo. Esa es la primera etapa. ¿Existe una necesidad o no existe una necesidad? La necesidad de una persona de buscar un servicio de educación, pues tiene que compensarse con muchas otras cuestiones que son sus prioridades. Y saber si quiere invertir tiempo en hacer un taller de algo o un diplomado en algo, una especialización o un estudio de universitario y demás. Entonces tiene que tener una necesidad, y la necesidad se traduce en una nueva etapa que es una demanda por ese servicio. Y la demanda tiene que ver con el costo y la capacidad de pago y la disponibilidad para poder hacer uso de estos servicios. Y luego finalmente la tercera es pues hacerlo, llegar, sentarse y ver al médico, y ver al banquero, y ver a eso, o ver a tu maestro. Entonces, en este momento, UNAM Chicago, que somos parte de la gran Universidad Nacional en México, con tanta historia, con tantos estudiantes que tenemos, nosotros tenemos un enfoque operativo y nos consideramos como un centro de educación continua. No ofrecemos grados directamente. Cualquiera que quiera estudiar con nosotros, como le hemos comentado, estudia en línea las licenciaturas, maestrías y doctorados. Pero nosotros, sobre todo, estamos apoyando la cuestión local de las necesidades de educación continua, con temas que tienen que ver con la lengua española, que tienen que ver con la cultura nuestra, que tiene que ver con nuestra capacidad de mejorar las capacidades docentes de otras instituciones como el CPS, y con muchas cuestiones que tienen que ver con la educación cultural. Pero si tú pones esta parte y sopesas por el otro, que es una realidad, que la gente está ahorita con otras preocupaciones. Mucha gente pudo haber tenido una capacidad de ahorro que le permitía venir a tomar cursos nuestros o poner dinero en estudiar español. Pero cuando tienes otras prioridades, cuando tal vez ya no tengas empleo y cuando tengas otras cosas,
pues tal vez estos procesos nuestros de educación, pues tienen que replantearse, tienen que buscar otro índice para que sirvan y se apliquen la cuestión práctica y la gente no pierda la capacidad de mejorarse en su vida diaria y cotidiana. Yo estoy convencido que mucho del trabajo que estamos haciendo, que podemos terminar con ello, tiene que ver con la relación que tenemos con las universidades. Y que las universidades sí tienen a sus estudiantes que están ya comprometidos en obtener un grado y los mandan con nosotros para que mejoren ciertas capacidades de comunicación en español o demás. Entonces tenemos una cuestión de cómo vamos, cómo es el futuro si no sabemos realmente cuál es la percepción o no hemos hecho un estudio de mercado para ver si la gente dice en este momento cuál es su prioridad. Estudiar español es prioritario, estudiar cómo se hace, cuál es la historia del arte en ciertas cuestiones, pues tal vez sí, tal vez no. Todo depende en qué barcaza ande cada quien en esta tormenta que se llama el COVID. Que todos estamos en la misma tormenta, pero cada quien en diferente barco. Y el barco nos permite tener y redefinir nuestras prioridades. Muchas gracias, doctor, por toda esta explicación que nos han dado y que nos ayuda a entender un poco más lo difícil que es la planificación de instituciones como UNAM Chicago para poder seguir adelante, que vemos que son muchos factores los que influyen para que ustedes puedan crear programas o traer eventos que puedan realmente ser de utilidad a las personas que anteriormente pues asistían a las aulas a obtenerlas, ¿no? Claro, definitivamente. Y simplemente para cerrar la pinza, o sea, podremos pasar a la fase 4 e inclusive la fase 5 de que se abren las instituciones educativas. Pero lo que no sabemos es si la gente va a venir o no. Eso no lo sabemos. Nadie lo sabe. O sea, todos nosotros tenemos dentro de nuestro corazón y en la conciencia cierto margen de precaución y de duda y de cuidado. Sabemos que hay muchos desvagalados que se desbalagan, pues, y que ya están con los restaurantes llenos, me decías, que salen y demás. Bueno, pero simplemente son la gente que siempre tiene una percepción muy limitada de cuáles son las condiciones del entorno y toman riesgos innecesarios. Pero la realidad es que nosotros tenemos una entrada a los nichos de la gente que quiere mejorar su capacidad. Entonces tenemos que ver cómo van a responder. La salud psicológica, la salud mental de todos nosotros ahorita está en una situación que está redefiniéndose. Los que tenemos estas capacidades, pero hay mucha gente que está sin trabajo y en su casa, o sea, está en una situación muy conflictiva. Y entonces hay que ver en cierto momento si el hecho de que les digan, bueno, ya puedes estudiar, levanten la mano, yo voy corriendo porque quiero estudiar. Pues vamos a ver. Esta es la parte que vamos a tener que redefinir y ver de qué manera en el momento que digamos ya estamos abiertos, si la gente se vuelve a inscribir, si tiene ganas de venir, se va a exponer a venir a nuestros eventos culturales, por más certeza que tengamos el lugar perfectamente limpio. Eso es algo de que no hay duda que lo haremos. Pero una cosa es lo que nosotros pensamos y una cosa es lo que la gente percibe y su necesidad de hacer algo o no. Entonces ya veremos, Chava. Pues sin duda alguna, doctor, que vamos a tener nosotros como público, pues tener que tomar esa decisión, ¿no? Que esa decisión de cómo balancear nuestras necesidades, cómo poder asistir a los lugares, y pues de alguna forma cuidándonos, ¿no? Aunque no nos digan, ponte la mascarilla, ponte acá, aunque no lo digas por sentido común, tú tienes que tomar una decisión sobre tu vida, ¿no? Sobre qué es lo que quieres tú para tu vida, ¿no? Bueno, y aquí lo que hay que tener mucho cuidado, y espero que las autoridades encargadas del apoyo psicológico, pues logren que transitemos a una sociedad más en equilibrio y que de alguna manera tengamos la solidaridad con el prójimo de que cuidarnos a nosotros mismos va a ayudar a que esto no se propague. O sea, tener una mascarilla puesta o no, esto es útil en la medida, sobre todo, de no propagar si acaso nosotros estamos infectados. No necesariamente para evitar que te infectes, claro que te va a proteger que si cualquier salivita viene o no. Pero hay muchas cosas en el entorno que es los procesos de infección que apenas se están definiendo. Muchas cosas todavía no se saben con este virus. Cambia diario la información de cuánto tiempo permanece vivo, en qué elementos, a qué temperatura, en qué materiales. Lo de los medicamentos están estudiando si alguno sirve para minorar el proceso inflamatorio pulmonar que tienen los pacientes y si antes o después. O sea, se está cambiando, se está conociendo cuál es el comportamiento epidemiológico de este virus.
y por ello pues tenemos que tener mucha precaución, pero finalmente todo cae en nosotros, en nuestra percepción, en nuestra conducta ante estos temores y nuestra certeza de cuidarnos y hacer las cosas bien, porque esto va a estar con nosotros. O sea, prácticamente sabemos bien que mientras no tengamos una vacuna completamente confiable y efectiva y eficaz en todos los sentidos, pues vamos a tener que seguir en este mundo donde la comunicación pues será de esta manera. Veía, para terminar, comparto con ustedes una entrevista a un médico notable en México, donde habla que parte del proceso que él está empujando es que la importancia de que los papás empiecen a trabajar con los niños, que los hijos vean que los padres cumplen con las indicaciones para que ellos también entiendan qué quiere decir ponerse una mascarilla. Y es una generación de niños que va a andar con mascarilla, todos van a salir en la foto con mascarilla. Eso es increíble, o sea, desde primaria todos, o sea, no se van a conocer, se van a tener que ponerse la mascarilla para reconocerse, yo que sé, pues es un poco chusco lo que digo, pero estamos enfrentando una realidad muy, muy compleja y los niños tienen que empezar a entender y los padres ser el ejemplo para ello. Pero padres sin educación pues también lleva a situaciones más complejas, como comentábamos, que en otros países y Latinoamérica y México, desgraciadamente no es la excepción, pues la situación está prácticamente muy complicada en algunos sitios y con población muy vulnerable en otros. Así que vamos a ver qué termina esto, Salvador. Pues esperemos que termine bien y que la próxima vez que estemos platicando ya estemos en un escenario mucho mejor. ¿Me Bueno, parece? me parece buenísimo y ojalá que sea, como nos vemos con frecuencia, ojalá que así sea. Pero de todas maneras vamos a ponernos un nombre aquí en la mascarilla para reconocernos, chava. Ah, Porque muy, aquí a distancia no hay problema entre tú y yo. muy bien. Pues doctor, le agradezco muchísimo, como siempre, que se tome estos minutos para hablarnos de la perspectiva de UNAM y también para explicarnos todo esto que muchas veces desconocemos. Cosas, estas cosas que usted nos ha explicado de cómo es este proceso para entrar de una fase a otra en cada ciudad y todo esto, pues yo creo que es muy útil para todos nosotros. Le agradezco Claro. muchísimo, doctor. Gracias a ti, Salvador, como siempre, y a todos nuestros amigos que nos están escuchando, un gran saludo y cuídense, por favor. Muy bien. Doctor Javier Laguna, será hasta la próxima vez. Gracias, Chava, y gracias a todos. Hasta la próxima, amigos.